Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras Financieras y realmente muy bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos muy emocionados de poder continuar con este proyecto que no solo nos emociona porque los temas nos apasionan, sino el hecho de poderles comunicar a ustedes información relevante, información que es importante y que estoy segurísima que lo van a necesitar hoy o mañana o en algún momento de su vida. Así que este es el primer capítulo, el primer episodio de esta segunda temporada y vamos a empezar con un tema que es de altísima relevancia. Yo creo que son uno de los temas que desde Finanzas Personales preocupa muchísimo y es cuando pensamos en el retiro, en la jubilación, en qué va a ser de nosotros cuando lleguemos a la vejez. Y en Colombia es una conversación bastante importante porque lo vamos a abordar desde la pensión. Como les mencionaba, la pensión es esos temas que cuando pensamos en la vejez nos llena de mucha incertidumbre, nos llena de preocupación y también nos pone a pensar qué podemos hacer cuando hablamos de pensión. Sin embargo, hay un tema que en Colombia afecta mucho y es la informalidad y el desempleo. Y estoy segura que no solo en Colombia, sino en el resto de países de Latinoamérica. Y es allí cuando la pensión deja de ser una alternativa para muchas personas que no pueden alcanzarla y en su vejez no pueden disfrutarla. Así que el día de hoy vamos a hablar de qué hacer si no me puedo pensionar, qué otras alternativas tengo, qué puedo hacer si no puedo llegar a esa tan anhelada pensión. Así que hoy vamos a abordar esas diferentes opciones y claramente lo vamos a abordar no desde la ilusión, sino desde la sensatez y lo que realmente ustedes pueden hacer si ven que definitivamente no alcanzan a llegar a la pensión. Así que les damos la bienvenida a este nuevo episodio y a esta nueva temporada. Alison, es un gusto estar de nuevo en esta segunda temporada de nuestro podcast. Efectivamente, como tú lo comentas, el tema de la pensión es importante, es interesante y toca la vida de absolutamente todas las personas, porque todas las personas, si no estamos ya en edad de vejez, vamos a llegar a la vejez. Y por ello, este es un tema que, al igual que la salud y el tema educativo, toca la vida de absolutamente todos los ciudadanos. Es importante entonces entender a qué le llamamos pensión. La pensión es fundamentalmente aquel monto periódico que se le da a las personas para que puedan vivir, y este monto periódico se empieza a otorgar cumplidas unas condiciones. Usualmente las condiciones están asociadas, mejor dicho, a un ejercicio que se llama cotización. La cotización consiste en que todas las personas, una vez iniciamos nuestra vida laboral formal, una parte de nuestro sueldo, una parte proporcional, un porcentaje de nuestro sueldo, se va a un fondo de pensiones. Esa parte proporcional también tiene, por lo menos para el caso colombiano, una característica, y es que un porcentaje de ese total lo aporta la empresa y un porcentaje lo aporta el empleado, para el caso de quienes en Colombia tienen contratos ya sea a término indefinido, por labor prestada o a término fijo. Para quienes tienen un contrato por prestación de servicios, el empleado, que en ese caso no se entiende como un empleado sino como un contratista, aunque debemos decir que dada la debilidad institucional que se vive a nivel laboral, por lo menos en Colombia, estos contratos terminan siendo utilizados por las empresas para contratar a las personas sin tener que reconocer una cantidad de obligaciones legales que les competirían en otro tipo de contrato, pero en la práctica terminan siendo contratos donde el empleador termina exigiendo horarios y termina exigiendo cosas como si fuera un empleado más. Para estos tipos de contrato por prestación de servicios, legalmente no es un empleado, es un contratista, y el contratista debe pagar el total
que le corresponde por cotización a pensión. Una vez la persona cumple con dos condiciones, que son una edad mínima, que es diferente para hombres y para mujeres, y cumple un número mínimo de semanas cotizadas, entra a solicitar su pensión, en la cual se garantiza un monto mínimo que se le va a brindar de manera periódica, mensual, hasta que la persona fallece. El monto de la pensión está determinado por los ingresos, la cantidad de aportes que haya hecho la persona y el tiempo durante el cual haya hecho esos aportes. Y para el caso colombiano, las métricas, la forma de cálculo de esa pensión cambia dependiendo de si la persona está en el sector público o está, afiliada a un fondo de pensiones público, al sistema público o a alguno de los fondos de pensiones privados. Y este tema lo tocaremos más a fondo en nuestro siguiente podcast. Sin embargo, es importante hacer la antesala para explicar de qué se trata, cómo funciona acá en Colombia, cómo seguramente funciona en los otros países, porque si bien el resto de países en Latinoamérica y en general en el mundo no deben tener un sistema de pensión exactamente igual, sí deben tener uno muy similar. Y usualmente la disputa social más frecuente alrededor de esto es la misma, alrededor del tiempo mínimo para poder alcanzar esa pensión, el cual usualmente va aumentándose. ¿Por qué es entonces importante la pensión? Básicamente porque es el ingreso sobre el cual, o así se tiene el ideal, la persona va a tener un sustento mínimo cuando, dicho en el mejor de los sentidos, la vida útil de la persona como un trabajador se ha venido agotando. De modo que llegar a la vejez con una pensión y llegar a la vejez con una buena pensión es el equivalente a llegar a la vejez con buena salud y también afiliado a un buen sistema de salud. Son cosas fundamentales que están estrechamente ligadas con la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Y por eso este resulta ser un tema fundamental en nuestra sociedad, en cualquier país y en cualquier momento, porque atañe directamente a una realidad de la cual nadie es ajeno, y es el envejecimiento. Así como les mencionaba David, el podernos pensionar, el podernos jubilar después de llevar toda una vida trabajando, es tal vez lo que muchas personas ven como ese premio y esa gratificación a todo un trabajo realizado, y es poder descansar y poder disfrutar precisamente de los frutos que han cosechado por ese trabajo tan arduo que han hecho desde su vida. Pero lastimosamente en nuestros países, y hablo de nuestros países hablando de Latinoamérica, nos enfrentamos a dos cosas que hacen que no todas las personas puedan llegar precisamente a disfrutar de esa pensión, y es la informalidad y el desempleo. Para darles algunas cifras de Colombia, y los invito a que nos cuenten en los comentarios cómo es en sus países y qué pasa en cuanto a las pensiones y a la jubilación en sus países. Aquí en Colombia solo hay 2.312.000 personas pensionadas. De toda la cantidad de personas que trabajan y que obtienen algún ingreso por una actividad, solo ellas están pensionadas, son muy poquitas personas. Y si ustedes se ponen a pensar, de toda esa cantidad de personas, ¿cuánto dinero es el que están recibiendo por esa pensión? El 54% de las personas recibe únicamente el salario mínimo. El salario mínimo acá en Colombia es pues valga la redundancia, un salario o el pago mínimo que una empresa le puede pagar a una persona por realizar su trabajo, y por ende es un salario que en teoría debería cubrir las necesidades básicas de una persona, que en la realidad no las cubre por el costo de vida y otros temas que hemos hablado en otros videos y en otros episodios del podcast. Pero justamente estas cifras me permiten desarrollar el tema asociado a la informalidad y al desempleo. La cantidad de personas que están desempleadas en el país
hace que en su día a día, cada mes y cada año que no trabajen es dinero que van a dejar de cotizar y de aportar a su pensión, porque precisamente no están trabajando y por ende no se va a dar ese descuento hacia pensión. Y hay otro grupo de personas que hablamos acá en torno a la informalidad y son personas que tienen un tipo de trabajo donde el salario o donde la remuneración está por debajo del salario mínimo. De hecho, acá en Colombia, 9.436.000 personas reciben menos de un salario mínimo. Son personas que sus pagos son de una manera informal, es decir, tienen puestos de venta ambulante, entonces lo que reciben es por ahí, o son jornaleros o campesinos que recogen café, recogen frutas, cultivan y lo que reciben es de la venta de su producido, mejor dicho. Son personas que tienen trabajos donde funciona el acuerdo de palabra y no hay un contrato establecido como tal, una contratación formal que los lleva a cotizar en pensiones y todo el tema de seguridad social. Por ende, son personas que no van a poder acceder a una pensión y son personas que por su situación de vida y la situación que viven actualmente no las lleva a cotizar a pensión, a tener un ahorro pensando en su vejez, y ni siquiera se toman la molestia, y no me lo vayan a tomar como algo que hacen arbitrariamente, sino que su día a día no se los permite pensar en cómo va a ser la vejez y cómo va a ser la jubilación. Simplemente viven el día a día, trabajan por el día a día y asimismo consumen por el día a día. Entonces realmente son muchas personas las que se ven asociadas a este fenómeno de informalidad y de desempleo, que hace que les sea muy difícil planear su jubilación, que les sea muy difícil ahorrar en pro de su jubilación y por ende les hace aún más difícil aportar a pensión. Acá hay otro grupo que me parece importante mencionar, que muchas veces en nuestros países no les reconocemos su trabajo y son las amas de casa. Mujeres que están trabajando 24/7, cuidando el hogar, cuidando los hijos y que por su labor, que tiene un trabajo enorme, no cotizan a pensión por obvias razones, no tienen un ahorro en pro de pensar en su vejez y son un público que hace parte de esta informalidad y de este desempleo y las cuales cuando llegan a esa edad de vejez se ven muy afectadas porque no tienen resuelto de ahí en adelante qué va a pasar con ellas. Entonces, no solo las amas de casa, sino todas estas personas que viven en informalidad y en desempleo, son la cantidad de casos que estoy segura que en sus países pasan, y es toda esta cantidad de personas que en la tercera edad siguen trabajando en trabajos informales en donde les pueden abrir una puerta, pero trabajan por el día a día y no se benefician de la pensión. El punto que tocas, Alison, es supremamente relevante y debemos entonces abordar un renglón muy delicado y es, bueno, si no alcanzamos a pensionarnos, ¿qué alternativas tenemos? Esas alternativas, y aquí debemos hacer la salvedad, no las tienen todas las personas y debemos ser enfáticos en algo que hemos comentado en este podcast en numerosas ocasiones, y es que nuestra intención es la democratización del conocimiento financiero de a pie. Y pensando en las finanzas de a pie para las personas de a pie, tenemos un hecho indudable, y es que las condiciones de pobreza extrema, miseria y desigualdad, y particularmente en América Latina, todavía afectan a un número grande de la población. De modo que si hay una población que lastimosamente no tiene hoy en día acceso a alimentación, a atención primaria en salud, a seguridad ciudadana, a alfabetización, a un empleo digno, es difícil hablar de alternativas a la pensión. Estas alternativas existen para un grupo puntual de personas y es aquellas que cotizaron y que no alcanzaron, a pesar de haber alcanzado la edad, no alcanzaron las semanas mínimas para acceder a la pensión. Claro, debe haber un grupo particular de personas que por la informalidad de sus actividades seguramente han formado un capital independiente, si así se quiere,
y como no han cotizado, básicamente no existen para el sistema pensional. Y la recomendación para ese grupo poblacional que es reducido, pero que existe, es las inversiones estables, es decir, las inversiones de bajo riesgo, como por ejemplo lo es el sector inmobiliario o los CDTs, y que les permiten obtener una renta mínima que alcanza para cubrir sus necesidades. Pensando en qué, porque estas personas podrían decir, pero si yo no he necesitado el sistema pensional, ¿por qué lo necesitaría ahorita? Más que para necesitar el sistema pensional, porque no hemos hablado en ningún momento de llevar el dinero al fondo de pensiones, estamos hablando de personas que tienen suficiente dinero y que alcanzan cierta edad. Lo que estamos pensando es que más allá de la pensión, todos sí llegamos a la edad del retiro. Es decir, una edad en que por el envejecimiento nuestras capacidades no nos permiten trabajar con la misma energía y con la misma intensidad. Y para esas personas puede ser una alternativa muy atractiva el invertir, de nuevo, reitero, en, valga la redundancia, inversiones de bajo riesgo que pueden no ser las más rentables, pero sí las más seguras, como lo son las rentas inmobiliarias por arrendamiento, por ejemplo, o las rentas en instrumentos de bajo riesgo, como lo son los CDTs. Ahora, para aquellas personas que no están en ese grupo, que cotizaron y que no alcanzaron las semanas, por lo menos para el caso colombiano, existen dos alternativas, que a veces se entienden como una sola, pero son diferentes. Una es lo que se conoce como bono pensional y está relacionado con aquellos que están o estuvieron o tuvieron algún tipo de relación en sus aportes pensionales con el régimen público, con el fondo de pensiones público. Y está lo que se llama devolución de saldos, que tiene relación con quienes están en un fondo de pensiones privado. Dos recomendaciones fundamentales para estas personas. La primera es acudir a su fondo de pensiones, asesorarse, revisar en detalle su caso y cuál es la mejor alternativa. Y en esto también es recomendable, si tienen la posibilidad de encontrar una asesoría jurídica, no sobra. Infórmense muy bien y hagan un ejercicio de triangulación, es decir, entre lo que les dice el abogado, lo que han podido averiguar y lo que les dice el fondo de pensiones. Y una vez obtienen esta restitución de saldos, sea a nivel público o privado, ahí sí nos devolvemos a la recomendación para el otro grupo de personas. ¿Por qué? Porque la idea es exactamente lo mismo, es decir, no coger este dinero como plata de bolsillo, porque es lo menos recomendable, es un dinero que se va y no vuelve, sino volverlo un instrumento financiero de bajo riesgo que nos dé una renta periódica, que así esa renta periódica sea mínima, es una renta garantizada. A nosotros el fondo nos va a entregar una bolsa. Entre más gorda sea esa bolsa, más posibilidades tiene de darnos ingresos a un bajo riesgo. Entre más delgada sea esa bolsa, asimismo van a ser los retornos. Usualmente instrumentos como los CDTs son recomendables porque van a dar un ingreso periódico y vamos a tener salvaguardado nuestro dinero en un instrumento de muy bajo riesgo. Recordemos que este instrumento de devolución existe para las personas que no van a acceder a una pensión, que no cumplieron con las semanas y que por ende sus posibilidades de caer en una línea de pobreza son altas. Y si este dinero es malgastado, esas posibilidades porcentualmente suben muchísimo. De modo que esas son las recomendaciones. Yo no diría que para mejorar, sino para mitigar un escenario que ya de entrada es negativo. Porque no tener acceso a una pensión es un escenario negativo para una persona que va entrando a la tercera edad. Aquí lo que damos son recomendaciones para poder mitigar la afectación negativa de ese escenario. Y como hemos venido hablando a lo largo del episodio, el tema de la informalidad y el desempleo es un tema que afecta mucho a nuestros países y sobre todo cuando hablamos de la vejez, de la jubilación y de la pensión. Hay otros instrumentos que permiten abordar este tema cuando
cuando somos conscientes que no vamos a alcanzar a la pensión. Y quiero hablar puntualmente de las personas que están en la informalidad. Hace unos años acá en Colombia, el gobierno colombiano creó un instrumento que se llama Beneficios Económicos Periódicos, más conocido como los BEPS. Este es un instrumento de ahorro que se diseñó para personas que reciben ingresos menores a un salario mínimo. ¿Se acuerdan las personas que yo les decía que eran como 9 millones que recibían menos de un salario mínimo? Pues este instrumento está diseñado precisamente para estas personas que están en la informalidad, que reciben menos de un salario mínimo al mes y personas que por ende no están cotizando en pensión. Este instrumento, ¿cómo funciona? Es un instrumento en el que las personas pueden ahorrar lo que puedan, cuando puedan, porque es un ahorro voluntario y flexible, donde si las personas van ahorrando de a poquito lo que pueden en ese instrumento, el instrumento y quienes lo administran, que son los fondos privados y públicos de pensión, aportan un 20% adicional a lo que se está ahorrando. Así, la persona va a poder garantizar en el momento en el que se cumpla la edad de retiro o la edad de pensión, que en Colombia para las mujeres son los 57 años y para los hombres son los 62, cuando cumplan esa edad van a poder usar ese BEPS y recibir un ingreso que no va a ser más allá de un salario mínimo, va a ser menos, pero van a tener dinero hasta que fallezcan. Entonces es una alternativa que creó precisamente el gobierno pensando en todas las personas que no se van a poder pensionar y que no solo no se van a poder pensionar, sino que no existen para el sistema de pensiones y que la informalidad de su labor no les va a permitir generar ingresos importantes para hacer lo que mencionaba David de ahorrar en un CDT, acudir a inversiones inmobiliarias, sino que son de verdad las personas que nosotros decimos están jodidas. Entonces, el gobierno crea esta posibilidad y crea este instrumento para poder ayudar en algo a todas estas personas que no se pueden pensionar. Así que pensar en alternativas para pensionarnos dependiendo de cómo estamos viviendo nuestro nivel de vida y si tenemos o no tenemos dinero. Este beneficio es para las personas que no tienen dinero, que están en pobreza y que no tienen recursos para poderse pensionar. Ahora, ¿qué pasa si yo, que no soy pobre, digamos un ejemplo, una persona que no es pobre, que no está en desempleo o que es una persona que no está en la pobreza, pero que definitivamente no se puede pensionar? ¿Qué alternativa tiene para afrontar la vejez y afrontar la jubilación? Y acá hay algo muy importante que quiero mencionar y es: la jubilación se debe preparar desde que somos jóvenes. Este es un tema que no nos podemos preocupar cuando tenemos 40, cuando tenemos 50 años, porque como se dan cuenta, la edad de pensión es 57 para mujeres y 62 para hombres. Si nos preocupamos a los 40, estamos demasiado tarde. Entonces, lo primero que debemos hacer es, desde jóvenes, desde los 20 años que empezamos nuestra vida laboral, desde los 30 que estamos en la cumbre de nuestra profesión y de nuestro trabajo, es pensar en cómo va a ser nuestro retiro. Aquí les recomiendo y les sugiero que averigüen acerca de, 1, las pensiones voluntarias, un instrumento. Yo les hice un video hace poco en el canal de YouTube, lo pueden ir a buscar, donde les explico claramente qué son las pensiones voluntarias, pero básicamente es un ahorro que está construido para que nos aporte y nos ayude en el momento de la jubilación y de la pensión. Es un ahorro que va a complementar lo que hemos hecho en cuanto a cotizar pensión, si lo hemos hecho, y si no, va a ser un ahorro que vamos a utilizar a largo plazo y que es un ahorro que tiene ciertos beneficios tributarios. Ahí se los dejo para que vayan y miren el video, que les puede servir. Otra figura es algo con lo que cuentan los fondos de pensiones privados y es los ahorros voluntarios. Si yo veo que lo que he cotizado en pensión obligatoria, que es este tema de la pensión, no alcanza a cubrir o no va a alcanzar en cuanto a edad o en cuanto a semanas mínimas para cotizar, pues puedo ahorrar dinero en ese ahorro voluntario que va a ayudar a complementar lo que tengo en esos ahorros. Y hay otras figuras que podemos pensar y que podemos empezar a trabajar para complementar o para garantizar ciertos ingresos cuando estemos en la vejez, y es justamente pensar en las inversiones. David ya les dio un insumo gigante y es tener ahorros e inversiones dirigidas hacia esas inversiones de largo plazo que nos puedan dar rendimientos a lo largo de nuestra vida. Todo el tema inmobiliario,
tener inversiones en riesgo bajo como lo son los CDTs, de pronto tener otro porcentaje en riesgo un poco más alto como acciones, como fondos de inversión y demás. Construir esa canasta de inversión que esté muy bien diversificada, que se mantenga en largo plazo porque esa es la clave y que los rendimientos que vayamos recibiendo de ahí sean con los que podamos vivir a lo largo de nuestra vida. Y hay una alternativa no pensándolo desde el ahorro sino pensándolo desde el gasto y es ser frugales y ser austeros en la forma en la que vamos a vivir nuestra vejez. Garantizar los mínimos básicos que en ese momento van a ser, como siempre, la vivienda, la alimentación y un tema que se vuelve súper relevante, la salud. Velar por tener cubierta nuestra salud, porque en la vejez vienen los achaques, vienen las enfermedades, vienen las cosas asociadas al tema de salud, pero no pensar en que todo este dinero que vamos a ahorrar o que estamos ahorrando pensando en nuestra vejez no lo vamos a gastar en derrocharlo en cosas que se van a ir muy rápido, que se van a consumir muy rápido y que no nos van a aportar a la vejez. Creo que hay que mirar este tema desde dos puntos de vista, uno desde el ahorro y de ver cómo construimos diferentes fuentes de ingreso que nos den esos retornos a futuro para poder construir ese ingreso para poder vivir la vejez, pero también tener un gasto reducido con lo que realmente necesitamos y con lo que realmente vamos a destinar para vivir en la vejez, que nos va a ayudar a tener un sano equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y listo, este fue el episodio de hoy. Queremos que nos dejen en los comentarios y nos cuenten qué se nos pudo haber quedado en el tintero, qué tema no abordamos cuando hablamos de qué otras alternativas tenemos para la vejez, para la jubilación y para la pensión. Déjennos en los comentarios sus experiencias, las experiencias de sus papás, de sus tíos, del vecino, cómo hicieron ellos para pensionarse, qué tuvieron que afrontar o qué están afrontando cuando ya están cerca a esta edad de pensión y cómo están manejando la situación. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escuchar este episodio. Les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda temporada que se viene con temas bastante interesantes que van a ser no solo entretenidos para ustedes, sino de mucha información, de muchos temas nuevos y de información que seguramente va a ser muy valiosa para sus finanzas, para que organicen el presente y el futuro de sus finanzas. Les mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.